Hace ratito, fíjate que estaba viendo lo de la despedida de Black Sabbath, cabrón. Y entonces me llegó algo de nostalgia, ¿no? Y yo me acordé, güey, que puta, hace 30 años, güey. Yo creo que tú eras un sueño apenas, cabrón. Cuando yo leí en la revista Conecte, si no mal recuerdo, bueno, tiene un chingo de años, no sé si habrá sido en esa, lo más seguro es que sí. Era el único recurso que teníamos, cabrón, ¿no? Para informarnos de nuestros artistas metaleros. Y leí un artículo en donde el Ozzy, fíjate, nunca se me olvidó y ahora me acordé ahora que lo vi ahí, donde el güey decía, yo aunque esté en silla de ruedas, voy a dar conciertos. Y ahora que lo vi ahí, no en una silla de ruedas, pero pues casi, casi que sí, cabrón. Me acordé de eso que leí y dije, no mames, por ahí me lo llegué a imaginar, ¿no? Cuando lo leí, dije, ¿cómo se vería este cabrón así de desmadroso? Ahí, ¿no? En una pinche silla de ruedas. Y güeros, güey, van pasando tantos años y eso que parecía una broma, un chiste, se hizo realidad, cabrón. Y la nostalgia viene porque pues hubo muchas banditas, güey, que me refiero a Metallica y me refiero a Guns N' Roses, pero también estuvo Slayer, cabrón. Estuvo el guitarrista de Queen, parece. Y digo, ay, güey, ¿quién iba a decir que todos estos cabrones pues llevan a tocar siendo abuelos, cabrón? Pero ¿y tú qué onda? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, pues igual que tú, con esa noticia, ¿no? De la despedida de Black Sabbath. Y pues también, a lo mejor no con la nostalgia que tú tienes por las etapas que a ti te tocaron, pero obviamente como con la cuestión de que pues Black Sabbath es la banda que básicamente inició todo lo que es el metal, ¿no? Como lo conocemos el día de hoy, porque a lo mejor hay Ujú. otras bandas que también definieron el metal, pero creo yo que Black Sabbath es Claro. como la piedra angular o el cimiento de todos, ¿no? Y a mí en particular, pues Tony Iommi me parece de los mejores guitarristas que existen, ¿no? O sea, lo que él creó, a pesar de su discapacidad, podríamos decirlo, de sus dedillos Ujú. mutilados, pues creó un sonido increíble, ¿no? Y justamente mencionas al guitarrista de Queen, ¿no? Brian May, o no me acuerdo cómo se llama. Él, es, Sí, 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 sí. pues ya ves que son muy amigos ellos dos, ¿no? Tony Iommi Ya y sé. él, entonces por eso estaba ahí en la despedida de Black Sabbath, ¿no? Pues es padre como rendir tributo a esa banda legendaria que a lo mejor luego no tiene tanto reconocimiento, ¿no? O sea, yo la verdad es que Ujú. pues lo pondría entre las mejores bandas de la historia, ¿no? O sea, yo prefiero mil veces a Black Sabbath que Led Zeppelin, que cualquier otra de esas bandas, ¿no? Y a lo mejor alguien dirá, no, pero acá, Ujú. pero yo Black Sabbath para mí es pues imprescindible en mi tracklist. Ahorita que estábamos hablando del Black Sabbath, cabrón, y de todos los metaleros rockeros, pues de esa época, el pinche tatuaje, cabrón, no podía faltar, güey. Entre la banda metalera, güey, ¿no? Aunque ahora ya, aunque no seas metalero, pues ya traes ahí también ya tus tatuajes, pero antes era como que exclusivo, ¿no? De los punks, de los metaleros. Anduve yo ahí checando del tatuaje prehispánico, ¿no, güey? Y me saltó esa curiosidad de saber cómo es que serían los tatuajes. Y de la técnica por la cual se pinta la piel de manera permanente es una práctica extendida pues por todo el pinche planeta, incluyendo el México prehispánico, aunque resulta muy complicado discernir cuál de la decoración que se observa en las representaciones de personajes en códices, cerámica y piedra, pues corresponde a pintura corporal o a tatuajes, ¿no? Que es lo que te acaba de mencionar. Y no existe duda de que pues esta última era una de las prácticas utilizadas en la época prehispánica para el adorno del cuerpo. Así es, Beto, como dices, el tatuaje pues ya ha dejado de ser un tema tabú, donde ya Mm. prácticamente pues todas las, o sea, en algún momento ha pensado o ha querido hacerse un tatuaje. Y como dices, todavía en mi época también, cuando era más chaval, más jovencillo, pues sí era algo más vinculado al rock, al metal, a estas ondas de disidencia. Y ahorita pues ya se ve algo hasta popular, ¿no? Ya cualquiera trae un tatuaje y cuando uso el término cualquiera, no lo digo de manera despectiva, sino de que cualquier persona puede hacerse un tatuaje, ¿no? Y en ese sentido, aunque Ujú. son bastante escasas, existen algunas evidencias que así lo indican. Una de ellas es una momia localizada en 1889 por Leopoldo Batres en Comatlán. Esto hablando con respecto a lo que tú preguntabas, ¿no? De las
de los tatuajes en cuerpos o en, digamos, ciudadanos de la época prehispánica, ¿no? Y como te decía, Leopoldo Mm, Batres en Comatlán, en Huajuapan de León, en Oaxaca, que esta momia o esta evidencia, pues dice que lleva tatuados los brazos con grecas y está publicado en el artículo Momia Tolteca, según refiere el actual poseedor de ella, que es don Ignacio Peralta. Sin dar mayores detalles respecto a su mm. procedencia y descubrimiento, Batres analiza y describe morfológicamente a la momia como un adulto masculino en posición sedente, el cual poseía tatuajes en ambos brazos y abdomen, basándose en el estilo de los tatuajes y comparándolos con la incipiente información arqueológica de aquel momento. Batres concluye que la momia pertenece a la cultura tolteca, luego de compararlos con diseños provenientes de Teotihuacán en el Estado de México. Y fíjate que se observan tatuajes en ambos brazos de esta momia, en las caras laterales y también sobre el antebrazo derecho, entre la muñeca y el radio, los cuales son de color negro con elaborados motivos geométricos, como lo acabas de mencionar, y presenta impronta textil sobre la espalda, a la altura de los omóplatos en ambos brazos, sobre el pecho, abdomen, glúteos y rodilla izquierda. Se advierten también marcas de cuerdas en el fémur izquierdo, las cuales son indicadores de que el cuerpo fue envuelto con textiles para formar un bulto mortuorio. También en investigaciones actuales sobre la momia tolteca, los análisis realizados con morfoscopía e imagenogeología, que es tomografía axial computarizada, indican, sin embargo, que se trata de una mujer adulta de entre 30 y 40 años de edad, por la posición sedente que presenta la momia, la manipulación desde su hallazgo y los traslados, la zona genital se encuentra muy deteriorada y por lo tanto se entiende la confusión, ¿no? Entonces, por esto, por la forma en la que fue manipulada y todo, pues ya había como esa disputa, o más bien no se podía identificar y ahora ya se sabe que es una femenina, ¿no? Es posible que estas características respecto al tatuaje fueran similares a las de otras regiones, tanto en la técnica utilizada como en lo concerniente a quienes podían portar este tipo de decoración permanente, que es o eran los miembros de la élite y el propósito de llevarla. Ahorita me acordé de Cuauhtémoc, que en alguna de las pláticas que hemos tenido de la rueda, se decía, ¿no? Que había unos restos que eran de Cuauhtémoc, pero que con los estudios que se habían hecho, finalmente vieron que no era un hombre, no eran restos de hombre, sino que de una mujer, por lo cual no eran restos de Cuauhtémoc, ¿no? Y ahorita que acabas de aclarar esto, por el movimiento que ha tenido esta momia, pues se ha venido maltratando esta parte y por eso no se sabía qué sexo tenía, pero que finalmente se descubre que sí es una mujer tatuada, o sea, imagínate, ¿no? Y varios cronistas mencionan la práctica de adornar el cuerpo permanentemente con diversas figuras. Fray Diego de Landra, en su relación de las cosas de Yucatán, dejó una elocuente descripción no solo de la manera con que se tatuaban, sino del propósito que con ello tenían. Señala además de que los hombres jóvenes no podían tatuarse mucho hasta contraer matrimonio y que las mujeres lo hacían de la cintura para arriba, excepto los senos, aunque llevar tatuaje era una muestra de valor y un signo de estatus. También servía como castigo si una persona de cierta posición social era encontrada culpable de robo. Se le tatuaba, pues bueno, ambas mejillas con un diseño que señalaba, pues que era un pinche ratero, ¿no? Entonces, fíjate, aquí nos menciona esto, ¿no? De los tatuajes de las mujeres, ¿no? Se podían tatuar cualquier parte del cuerpo, menos los senos, ¿no? O sea, como que era algo más sagrado para ellos, ¿no? Como bien dices, definía el estatus y no cualquiera, a lo mejor no podía tener algún tatuaje de cierta forma o figura, ¿no? Es lo que quiero yo entender. Sí, como dices y como menciona aquí el texto, pues los tatuajes y la modificación corporal sí están relacionados con una posición social, al menos en la época prehispánica, e inclusive también ya en la época moderna, porque digamos, ahorita estamos hablando de la época prehispánica aquí en México, pero también en Europa y en otras partes Ujú, del mundo sí significaba una posición de élite. Me refiero, por ejemplo, también a los egipcios, pero, por ejemplo, en Inglaterra, pues ya con los piratas o con los cierto. marineros, pues sí indicaba una posición de bandidos, de ladrones, de gente no muy respetable en la sociedad, o en el caso de Japón, pues con gente como los yakuza, ¿no? Que están Mm, vinculados a digamos,
tráfico y todo este tipo de cuestiones, pues ya que tienen que ver con la violencia y cosas de ese tipo, ¿no? Pero aquí en México sí es una actividad que al menos tiene registro y que, por ejemplo, pensando en lo que decías de Fray Diego de Landa en la zona de Yucatán, en el área maya, pues también hay evidencia de lo que se llaman Mm, escarificaciones, ¿no? Que son ¿cómo se llama? Cortadas en la piel que dejan ahí pues la evidencia, ¿no? Las cicatrices, ¿no? Que pues hacían estas cortadas con elementos a lo mejor como la obsidiana. mm, Y allí, pues, inclusive tú lo puedes ver en las figurillas de Jaina o en otras representaciones arqueológicas, pues se ven estas marcas de escarificaciones, ¿no? Al menos de mm, eso hay. ujú, Y también se menciona que para los olmecas, ¿no? Hay figuras en piedra que tienen también varios diseños en la piel, ¿no? Y uno podría pensar que, pues, a lo mejor eran tatuajes, ¿no? El Señor de las Limas lleva en su espalda estas imágenes, inclusive la escultura de Xochipilli, ya ves que en todo su cuerpo lleva las imágenes de flores, de distintas, ¿cómo se llama?, mm, especies, pues muchos mencionan que también esos podrían ser tatuajes, aunque como mencionabas al principio, pues también existe este conflicto. En estas representaciones, pues sí, no sabemos bien a bien si se trata de un tatuaje de tinta permanente o de solamente pintura corporal, porque también, como nos lo muestran los códices, la pintura corporal pues también era una práctica muy solicitada o muy hecha, ¿no? Para todo tipo de actividades. Y para continuar con lo que venías ujú, hablando, el tatuaje permitía a sí, quien lo portaba proclamar su pertenencia a una clase social, resaltar sus logros e incluso reafirmar su papel en el culto, pues los tatuajes en algunos de los ejemplos más claros de que se conocen se relacionan con los dioses, obviamente, ¿no? Estos eran como gente marcada o señalada por los ujú, dioses. La expresión nahua intlili, intlapalli significa tinta negra y la pintura de colores, que antiguamente había quienes ¿cómo se llama? Significaban como la tinta negra y roja. Me refiero a León Portilla, ¿no? Que él decía que ese era el ujú, significado, pero a mí me parece más correcto ¿no? La tinta negra y la pintura de colores, haciendo alusión a los códices, ¿no? Porque estos están remarcados, sus contornos con una exacto. tinta negra muy fuerte y pues adentro vemos todo el colorido de estos dibujos. Y es una metáfora que los antiguos nahuas crearon para nombrar la sabiduría que se transcribe en los códices, ¿no? La tradición y el conocimiento que plasmaban a través de su escritura y que hoy vemos reinterpretada y plasmada a través de los tatuajes también, ¿no? En el México prehispánico, perdón, la modificación corporal se realizaba con el fin de señalar identidad social, estatus o dotar de significado al cuerpo en el contexto ritual. En este breve texto, pues se ha charlado y se ha mostrado la evidencia vigente, ¿no? En relación a esta práctica cultural y los símbolos que, pues, relacionan el tatuaje con una cuestión de pertenencia, de estatus social y y como lo Ujú, veníamos diciendo, ¿no? El tatuaje eh, quizá no ha cambiado tanto en su significado, ¿no? Porque quienes en la actualidad portamos o tenemos algún tatuaje, pues también tiene que ver con algún vínculo hacia algo, ¿no? Hacia algo que nos define o tratamos que nos defina, que nos claro, gusta, que a lo mejor ya no tiene este grado de sacralidad y ritualidad como lo era en el pasado, porque pues hoy día vemos que casi en la esquina de cualquier calle existe un tatuador. Entonces, antes pues era una actividad delegada a sí. ciertas personas y solo ciertas personas también podían portar un tatuaje, ¿no? O en el caso contrario, todos podían portarlo, pero eso señalaba que alguno de ellos había hecho algún tipo de actividad nada grata, ¿no? Como era robar, quitarle la vida a alguien o qué sé yo, ¿no? Entonces, Mm, esos dos estigmas siguen sí. hasta el día de hoy, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño, pues a mí me decían, ¿no? Que el tatuado era un güey que pues o estaba en la cárcel o se dedicaba a robar, era un malandro de Ujú, lo peor, ¿no? Y ahora tú ves inclusive a sí, las es cierto. modelos de talla internacional, a todos estos actores de películas hollywoodenses llenos de tatuajes y parece que pasó Sí. de ese estigma de malandrosidad a ser un estigma de belleza, ¿no? De todos ahora quieren portar un tatuaje, ¿no? ¿Cómo ves, Beto? No, pues es que tienes razón, güey. Yo, igual que tú, bueno, pues imagínate, yo que soy más viejo, pues era mucho peor, güey. O sea, traes un tatuaje, pues no, eras eso que acabas de decir. Y el tatuaje, también lo quiero decir en sentido figurado,
la playera metalera negra, güey. No, porque antes era como un tatuaje. Todos traíamos una playera negra todos los pinches días, cabrón. Con el logotipo de la banda preferida. Y eso también ya te marcaba como eso, como un malandrín, ¿no? Como un vicioso, un raterillo. Y de eso aunado con el tatuaje, pues imagínate, ¿no? Te hacía ver pues como de lo peor, ¿no? Casi casi un quitavidas. Entonces era algo muy mal visto. Inclusive, y ahorita que mencionaste a los yakuzas, en Japón igual, o sea, tú como buen mexicano y tienes tus brazos tatuados, llegas a Japón, pues sí la gente te ve con ese rechazo, ¿no? Porque piensa todo esto que acabamos de platicar, que tú puedas pertenecer a alguna banda así, ¿no? El tatuaje yo siento que más bien pasó a ser como un artículo de moda, ¿no, cabrón? Porque incluso allá, te voy a hablar también ya de hace como, no sé, 30 más de 30 años, ahí por el Metro Valderas había un como mini tianguis, no sé si, ojalá todavía esté, y digo ojalá porque en esa calle que te lleva hacia la Biblioteca México, tenía puestos de ambos lados y estos puestos vendían arte, ¿no? Vendían literatura, en fin, discos, lo que se te ocurra. Y había un chavo y este chavo tenía la cara toda tatuada. Hace 30 y tantos años ver a alguien con toda la cara tatuada, ya, cabrón, ¿no? La verdad es que sí daba miedo, impresionaba. Y entonces sí era algo muy terrorífico, ¿no? Más en la cara, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido actualmente pues algo así muy, como que muy normal, ¿no? Ya lo hemos normalizado en cierta forma. Como dices, muchos modelos lo utilizan pues para verse mejor, ¿no? Que se pintan una florecita o un Winnie Pooh, ¿no? Pero fíjate que esta charla pues está padre y me gustaría que investigáramos, quizá para la otra charla, a lo mejor, algunos significados de los tatuajes prehispánicos, como pudiera ser, y que acabamos de mencionar, lo que es el estatus, la identidad, la divinidad, cabrón, ¿no? Y algunas técnicas también, pues de cómo se elaboraban estos tatuajes, no sé cómo ves. Y aparte, si nos daría chance de hablar de todo este embellecimiento que pues, se hacían en sus cuerpos los antiguos mexicanos. Y hablar también, ¿no? Del embellecimiento corporal, pues bueno, me refiero al dentario, a los besotes, cabrón, ¿no? Y a la pintura, pues en general, corporal, ¿no? Muchas cosas que abarcan, pues este tema, ¿no? Que está, pues, mega interesante. Sí, me parece que has tocado un tema bien interesante porque justamente luego veo que mucha gente piensa que esto, como dijiste tú, es una moda moderna o actual, ¿no? Y todas estas cosas que tienen que Ujú, ver con la ujú. modificación corporal, inclusive con ciertos peinados también, pues son de la época prehispánica, ¿no? Y yo me remito, por ejemplo, la onda de los punks, ¿no? Ándale, Con las moicas, ¿no? Pues las moicas o mohawk, sabemos eso. que ellos los tomaron de los pueblos o las tribus de las planicies de Estados Unidos, ¿no? Me refiero a los apaches, Ujú. pero que también hay registro aquí en Así es. México que existía una clase de guerreros llamados coachique, que eran estos cuates que traían también un mohawk o una, ¿cómo se llama? Pues esta cresta, ¿no? Entonces, no son cosas Ujú. modernas, sino que estos güeros se las apropiaron, ¿no? Estas cosas de los besotes, las expansiones de las orejas, un montón de cosas, ¿no? Cierto. Por ejemplo, los mayas estaban llenos de modificaciones corporales, los olmecas con la deformación craneal. Es decir, todas estas actividades Ándale. son antiquísimas, tienen obviamente otro significado que también está vinculado a la cuestión Exacto. estética, pero que va un poquito más allá también, ¿no? Porque como decíamos, no era de acceso público, un acceso limitado y lo vinculaba con una designación divina, con un estatus social, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un tema interesante y como dices, estaremos haciendo nuestra breve investigación para poder aquí hablar un poquito más de eso que falta por abordar en torno a la modificación corporal. Y en este caso, pues hemos hablado tantito sobre los tatuajes que ya, como dices, han dejado de ser tan controversiales como lo fueron en algún momento, ¿no?
Exacto. Y nada más mencionar rápidamente que pues algunas fuentes las sacamos de la revista Arqueología Mexicana en su número especial número 37 y del Centro Cultural Universitario. Entonces, pues nos vemos, carnalito, para el próximo Rueda de Meteoro. Me dio mucho gusto verte, saludarte y pues que vamos a seguir tocando temas así, muy condensados, interesantes, como ves. Igualmente, Beto, me ha encantado tocar este tema porque también es uno que a mí me gusta mucho. Yo mismo tengo un par de tatuajillos aquí en mi cuerpecillo. Entonces, sí, es un tema interesante del cual seguiremos hablando y también ha sido un gusto enorme estar aquí nuevamente contigo y charlar sobre estos temas que tanto nos gustan a ti y a mí. Va que va, pues te mando un abrazo, cuídate mucho, que tengas excelente semana. Igualmente, Beto, un abrazo de vuelta y nos estamos viendo la próxima semana.